Ciertamente no hay ninguna pregunta más importante que nos podamos hacer en la vida, más que ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta más importante que nos podemos hacer. ¿Quién es Jesús? Esta fue la pregunta que encabezó la portada de la revista Time en el año 1988. Y por supuesto mucho ha cambiado desde aquel entonces en la sociedad, pero la pregunta sigue dando que hablar. No tanto porque fue parte de la portada de una de las revistas más influyentes del mundo, sino porque la manera en que respondemos a Jesús determina nuestro destino por la eternidad. Como decía entonces, no hay pregunta más importante que nos podamos hacer en la vida más que ¿quién es Jesús? La manera en que nosotros respondemos a esta pregunta determina nuestro destino eterno. En Juan capítulo 3, versículo 36, leemos lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto quiere decir, escuchen, que solo hay dos maneras de responder a esta pregunta. Solo hay dos maneras de responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Una respuesta conlleva a la vida y la otra a la condenación eterna. Y a lo largo de la historia han surgido muchas formas diferentes de responder erróneamente a esta pregunta, de manera equivocada. Comenzando con Arrio, el hereje del siglo IV, hasta los modernos testigos de Jehová. Para ellos, Cristo no fue más que una simple criatura. Para los socinianos del siglo XVI y los unitarios modernos, Jesús fue un hombre santísimo, Jesús fue un hombre perfecto, pero al final del día Jesús fue solo un hombre. Y más recientemente, en el siglo XIX, los teólogos liberales sugirieron que Jesucristo fue un gran maestro moral. Jesucristo fue un gran activista social que fue malinterpretado por los líderes religiosos de aquella época. Todos estos puntos de vista y muchos otros puntos de vista como estos se quedan lamentablemente muy cortos del testimonio de la Biblia. Y por lo tanto merecen ser condenados. Merecen ser condenados porque no responden a la pregunta de quién es Jesús conforme a la verdad revelada por Dios en su palabra. En la Escritura nosotros vemos que a Jesús se lo describe como mucho más que un simple líder inspirador. Jesús no fue un simple profeta más que habló de parte de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan que Cristo es infinitamente más que cualquier criatura que esté en los cielos y en la tierra. Él es, según la Biblia, el segundo miembro eterno de la triunidad, el glorioso Hijo de Dios que es digno de nuestra adoración y obediencia para siempre. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9, que Dios exaltó a Jesús ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es superior, que está por encima de cualquier otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El pasaje que nosotros vamos a estar estudiando esta mañana
defiende la deidad de Cristo como ningún otro. Y por eso no me sorprende también que este sea uno de los pasajes que más se ataque de la Biblia. Porque defiende la deidad de Cristo, contiene una explicación sublime, una explicación maravillosa concerniente a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso esta mañana me gustaría invitarles a que abran sus Biblias en Juan capítulo 1. El pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana es Juan 1 del 1 al 5. Y vamos a estar estudiando este pasaje porque aquí nosotros vemos tres evidencias de la deidad de Cristo que no solo informan nuestra mente, sino que además fortalecen nuestra voluntad para seguirle a Jesús hasta el fin del mundo. Juan capítulo 1, versículo 1, lee así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias esta mañana porque podemos abrir tu palabra a una sección tan especial del Nuevo Testamento que contiene una afirmación sublime de la naturaleza divina de Cristo Jesús. Padre, rogamos esta mañana que nos des entendimiento, que abras los ojos de nuestro corazón, los oídos de nuestra mente, para que podamos ver y para que podamos escuchar la gloria de Jesús. Es en Él que nos movemos, es en Él que somos, es en Él que existimos y es en Él que oramos esta mañana. Porque su nombre es por sobre todo nombre. Es a Él a quien venimos a exaltar esta mañana. Es a Él a quien venimos a reverenciar esta mañana. Es a Él a quien vinimos a seguirle. Te pido para que estés con nosotros y tu palabra pueda encontrar en nuestro corazón, en nuestra mente, un terreno fértil para llevar fruto. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de mi mensaje es La deidad de Cristo. La deidad de Cristo. Y hoy vamos a defender la naturaleza divina de Jesús. Vamos a ver tres evidencias que hay en Juan 1 del 1 al 5. No solo para informar nuestra mente, sino para fortalecer nuestra voluntad, nuestro amor por Jesús. La primera evidencia que vemos en este pasaje de la deidad de Cristo es su preexistencia. Si están tomando notas, ese es el primer punto, la preexistencia de Cristo. Esa es la primera evidencia, lo primero que Juan dice en su relato del Evangelio. Noten cómo comienza el relato. Muy diferente a los otros relatos del Evangelio, sean de Mateo, Marcos y Lucas. Juan comienza de una manera particular. Y él comienza así, versículo 1 y 2. En el principio, dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Noten que dos veces en estos dos versículos se menciona una frase preposicional. ¿Cuál es? En el principio. Y estas palabras nos remontan ¿a qué parte de la Biblia? A Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Se acuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, el paralelismo aquí es obvio, es muy evidente. Hay una clara conexión
entre estos dos pasajes, entre Juan capítulo 1 y Génesis capítulo 1. Y al conectar estos versículos, al enlazar estos versículos, Juan está enfatizando la deidad de Cristo. El punto es este. El punto es que en el mero principio de todo, Cristo ya existía. Ese es el punto. Por eso Juan entrelaza, conecta Juan capítulo 1 con Génesis capítulo 1. Escuchen, para Juan, Cristo no es un ser creado. No es un ser creado. Como lo era para Arrio, como lo es para los testigos de Jehová hoy. Cristo no es un ser creado. Cristo no es que vino a existir cuando todas las demás cosas fueron hechas. ¿Cómo sabemos eso? Por el contexto mismo. Noten lo que dice el versículo 3 del capítulo 1. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él fueron hechas. O sea, Él ya existía antes de que las cosas sean hechas. El Verbo existía desde toda la eternidad. Y esto además implica lo siguiente, escuchen. Esto además quiere decir que Cristo es anterior al mismo concepto del tiempo. Cristo existía antes de que empecemos a contar el tiempo. ¿El tiempo comenzó cuándo? Con la creación del mundo. Ahí empieza el tiempo. Pero Cristo es anterior al tiempo. Antes del principio que había. Eternidad. No habían días antes del principio. Antes había eternidad. ¿Y quién existía ahí en la eternidad? Cristo. En el principio era el Verbo. Y el hecho de que Cristo ya existía desde la eternidad apunta a su deidad. ¿Por qué? Porque solo Dios es eterno. Si Él ya existía antes de que el tiempo comenzase, si Él ya existía antes de que las cosas fueran hechas, entonces quiere decir que Cristo es eterno. ¿Y quién tiene esa naturaleza eterna? Dios. O sea, noten lo que está diciendo Juan. No importa qué tanto nosotros podamos retroceder en el pasado, incluso si nosotros tuviéramos la capacidad de rebobinar la historia para atrás e ir más allá del principio, más allá de Génesis 1, ¿saben a quién encontraríamos ahí? A Cristo. Cristo estaría ahí. Él es antes que todas las cosas. Antes que ellas. De hecho, este es el testimonio que Jesús mismo da. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 17? Acompáñenme ahí. Juan capítulo 17. Versículo 5. Noten lo que Jesús le dice al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, ¿cuándo? Antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese creado. Glorifícame con esa gloria. Unos versículos después, en el versículo 24 de Juan capítulo 17, Jesús vuelve a decir, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ha compartido la gloria con el Padre antes del que el mundo fuese y ha sido amado por el Padre antes de su fundación. Este es el testimonio no solo de Juan, es el testimonio del mismo Jesucristo. O sea, Cristo siempre ha existido. Siempre. Y esto se hace mucho más evidente cuando nosotros consideramos el tiempo del verbo es, del verbo ser. Cuando nosotros consideramos el tiempo que Juan utiliza aquí en este pasaje, esto queda incluso mucho más obvio. Noten, en los primeros 2 versículos de Juan capítulo 1, Juan repite este verbo, el verbo ser, por medio de la forma era, 4 veces.
Noten en su Reina Valera. En el principio era. Ahí está. Y el verbo era, 2. Y el verbo era Dios. Versículo 2. Era en el principio. Noten que 4 veces Juan utiliza esta forma verbal, era, para describir de manera enfática una acción continua sin consideración de principio ni fin. Una acción continua. Él era. Esta forma verbal habla de la preexistencia eterna del Verbo divino. Indica que Cristo estaba en continua existencia antes del principio. O sea, denota una realidad que va más allá del tiempo. Algunos lo llaman una realidad supratemporal de la existencia de Cristo. Él era. No habla de principio, no habla de fin, habla de continua existencia de Cristo. En otras palabras, podríamos ponerlo de forma negativa. Nunca hubo un tiempo cuando Cristo no era. Nunca hubo un tiempo cuando Cristo no era. Pero lo que es aún mucho más significativo en este pasaje es que en griego hay 2 verbos diferentes que se usan comúnmente en el Nuevo Testamento para expresar la idea de ser. Hay un verbo que se utiliza y que se refiere a cosas que empiezan a existir. A cosas que empiezan a existir. Por ejemplo, en el versículo 3 aparece ese verbo. Dice, todas las cosas por Él, ¿qué dice? Fueron hechas. Una mejor traducción sería, empezaron a existir. En el versículo, por ejemplo, 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Empezó a existir. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, hay un verbo en el griego del Nuevo Testamento que hace referencia a cuando las cosas empiezan a existir. Pero ese no es el verbo que Juan utiliza en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Ese no es el verbo. Cristo no empezó a existir en el principio conjuntamente con todo lo demás cuando fue creado en Génesis 1. No. El punto de Juan es que Cristo siempre existió. Siempre existió. El verbo no tiene principio. Es y por siempre será el increado y eterno Dios. Ese es Cristo. El increado y eterno Dios. Y esto es en esencia lo que diferencia a Cristo de todos los demás dioses creados por el corazón humano. Esto es lo que diferencia, de hecho, al cristianismo de cualquier otro sistema religioso. El verbo siempre ha existido y nunca hubo un momento en la historia en el cual Jesús comenzó a ser Dios. Nunca. Como Él comparte su naturaleza preexistente con Dios, es decir, Él estaba antes del principio, Jesús es del mismo carácter, Jesús es de la misma calidad de Dios. Por eso Juan, al final del versículo 1, dice, no solo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, compartía con Él, habla de una personalidad distinta, ¿no? 2 personas, y el verbo dice, era Dios, era Dios. Por eso Jesús, más adelante en el relato de Juan, en Juan capítulo 8, versículo 58, Él es capaz de decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Y una nota interesante ahí. Ahí se utilizan los 2 verbos que mencioné antes en griego. Antes que Abraham fuese, ahí se utiliza, antes que Abraham empezara a existir, yo soy. Yo soy. Jesús es del mismo carácter,
Jesús es de la misma naturaleza divina que Dios. O sea, todo lo que se puede decir de Dios, también se puede decir de Cristo. Y viceversa, todo lo que se puede decir de Cristo, también se puede decir de Dios. El gran teólogo John Owen vio esto con gran claridad en su maravilloso libro Comunión con Dios. Y Owen en su libro, en el primer tercio de su libro, él explica cómo muchos cristianos operan bajo la errónea y equivocada idea de que tras el misericordioso Jesús, ese amigo de pecadores, hay un ser más siniestro. Hay un ser más pobre en compasión. Hay un ser más pobre en gracia, en belleza, en bondad, de quien nos gustaría conocer menos. Y hay cristianos que operan, y han operado así desde el principio, pensando que detrás de Jesús hay otro ser más malo. No tan bondadoso como fue Cristo en su encarnación. Y a lo largo de la historia hemos escuchado, ¿no?, que gente hace afirmaciones como, no, quiero el Dios del Nuevo Testamento, al Jesús del Nuevo Testamento, no el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es muy malo. El Dios del Antiguo Testamento es vengativo. El Dios del Antiguo Testamento no tiene mucha misericordia. Denos a Jesús, que se sienta con pecadores. Pero, si entendemos Juan 1:1 de la manera correcta, nos damos cuenta de que Jesús y el Padre son uno. Eso es lo que Juan afirma en Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús dice, yo soy uno con mi Padre. Yo soy uno con mi Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia. Él es la misma imagen de la sustancia divina. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice que en Cristo habita corporalmente, no solo una parte, sino toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad habita en Cristo Jesús. Esto significa que cuando nosotros vemos a Cristo, ¿a quién vemos también? Al Padre. Vemos a Dios. Cuando vemos a Cristo, vemos a Dios. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Versículo 44. Dice que Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ¿qué dice? Ve al que me envió. El que me ve a mí, dice Jesús, ve al que me envió. ¿Y quién envió? A Jesús el Padre, Dios Padre lo envió. Juan capítulo 14, versículo 9. Bueno, Felipe en el versículo 8 dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Noten lo que le responde Jesús, versículo 9 de Juan 14. Tanto tiempo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Yo he estado con ustedes, Felipe. Les he estado mostrando al Padre. Yo y el Padre compartimos la misma naturaleza, la misma esencia divina. Me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, a través de Cristo nosotros podemos saber cómo es Dios verdaderamente. Es increíble eso. Es a través de Cristo, por ejemplo, que nosotros entendemos cuánto Dios detesta el pecado. Pero en Cristo también nosotros podemos ver la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Al igual que el ladrón en la cruz, nosotros podemos clamar a Dios y decirle, acuérdate de mí. ¿Por qué? Porque sabemos cómo va a responder Dios. Porque hemos visto cómo responde el Hijo. Porque hemos visto cómo responde Cristo. Esto quiere decir, hermanos, escuchen, que en el cielo no hay un Dios malvado. No hay un ser siniestro
menos bondadoso en el cielo que lo que fue el Hijo en la tierra. En el cielo no hay un Dios desgraciado que se complace en la muerte del impío, como dice Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dios no se complace en la muerte del impío. Por el contrario, Él quiere que el impío se vuelva de su pecado, de su iniquidad, y abrace a Cristo. E incluso podríamos argumentar que desde el Antiguo Testamento a Dios se lo describe como un ser misericordioso. ¿Se acuerdan en Ezequiel capítulo 34, versículo 6? Cuando Dios se da a conocer delante de Moisés y dice que es un Dios misericordioso y piadoso, ¿tardo para qué? Tardo para la ira. O sea, ya desde el Antiguo Testamento vemos no a un Dios vengativo, malvado o menos bueno que el Cristo del Nuevo Testamento. No, vemos a un Dios que es misericordioso, compasivo, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, dice Éxodo capítulo 34, versículo 6. Otra vez, todo esto sugiere e indica que lo que nosotros vemos en Jesús es lo que hay en Dios. Si vemos a Cristo, vemos al Padre. No hay una diferencia. Y solo por medio de Cristo nosotros podemos conocer a Dios verdaderamente. Solo por medio de Él. Es por medio de Cristo que se nos muestra a nosotros quién es Dios. Él nos muestra a cabalidad, en detalle, quién es Dios, porque Jesús ha existido preexistentemente en una relación íntima en el seno trinitario. Desde toda la eternidad, nosotros sabemos que Jesús ha disfrutado de la comunión más íntima, que ha disfrutado de la comunión más profunda. Juan 1:1 dice que el Verbo era con Dios. Literalmente la idea es que el Verbo estaba cara a cara con Dios, profundamente. Había una relación íntima desde toda la eternidad, desde antes del principio. Y por esta razón, creo yo, que el autor de Hebreos dice lo que dice al comienzo de su libro. Acompáñenme a Hebreos. Hebreos capítulo 1. Versículo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, escuchen versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fue porque el Hijo estaba en una relación íntima y profunda desde la eternidad pasada, que en los postreros días Dios ha decidido hablarnos a través de Él. O sea, quien solía hablar de formas distintas y a través de diferentes personas, como dice el versículo 1, finalmente ha pronunciado una última palabra en una sola persona, Jesucristo. Jesús es la revelación completa de Dios. Si vuelven al capítulo 1 de Juan, versículo 18, Juan dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, sin embargo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Jesús es la revelación completa de Dios. Cristo es, pongámoslo de esta manera, Cristo es el alfabeto de Dios. Él explica la deidad, Él deletrea, Él declara todo lo que Dios tiene que decir de manera perfecta. Y esto quiere decir, escuchen, que cuanto más conocemos a Cristo, más conocemos a Dios, y cuanto más conocemos a Dios, más amamos y adoramos a Cristo. Juan 17:3 dice que en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado. Tú conoces a Cristo, conoces al Padre, conoces a Dios y entonces exaltas a Cristo. Lo que vemos en Jesús es lo que hay en Dios. Él es la revelación completa de Dios. Esa es la primera evidencia, la preexistencia de Jesús. Pero hay otra evidencia en este pasaje de la deidad de Cristo y es su poder. Es el segundo punto, su poder. Noten versículo 3 de Juan 1. Juan afirma, dice que todas las cosas por Él, está hablando del Verbo, por Él fueron hechas y sin el Verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, lo que Juan está diciendo aquí es que el Verbo no solo estuvo presente en la creación en virtud de su preexistencia, sino que también Él participó activamente de la creación. No solo estuvo presente, porque Él ya existía, sino que Él participó, estuvo involucrado poderosamente en la creación. Y para expresar esta actividad creadora de Cristo en el principio, el apóstol va a utilizar una construcción muy común en la literatura hebrea. Y esto es lo que se conoce como el paralelismo antitético. El paralelismo antitético. ¿Qué quiere decir esto? Esta construcción quiere decir, o consiste básicamente, de dos pensamientos que completan una sola idea por medio de un contraste. Y encontramos un buen ejemplo de esto en Proverbios capítulo 10, para que vean. Proverbios capítulo 10. Un buen ejemplo de lo que es un paralelismo antitético. En Proverbios capítulo 10, versículo 1, Salomón declara sabiamente y dice, escuchen, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Eso es paralelismo antitético. Son dos pensamientos que quieren dar a entender una sola idea a través de un contraste. En este caso, en Proverbios capítulo 10, versículo 1, se está contrastando el comportamiento de los hijos sabios con el comportamiento de los hijos necios. Bueno, si volvemos a Juan capítulo 1, versículo 3, vemos exactamente lo mismo. Vemos este tipo de construcción. Hay un claro contraste entre dos pensamientos. En la primera parte del versículo 3, noten, Juan dice, él señala en términos positivos que Cristo creó todas las cosas. Todas las cosas en Él fueron hechas. Ahora, la segunda parte del versículo expresa lo mismo, pero de manera negativa. ¿Ven eso? Hay un contraste y dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La idea principal aquí es que Cristo, como Dios, participó de la creación de todo lo que existe. Él fue el agente divino por medio del cual todas las cosas fueron creadas en el principio. Él estuvo ahí. Él ya existía, pero él además se involucró creativamente en el principio del universo. Y acá, de nuevo, voy a llamar la atención a ustedes al uso del verbo, que lo dije antes, pero aquí, al referirse a la creación del universo, Juan usa el otro verbo de ser. El otro verbo de ser, para enfatizar que todo comenzó a existir ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Todo comenzó a existir por el poder del verbo. Por el poder del verbo. No se creó nada en absoluto sin Cristo. Nada. Él estuvo involucrado ahí en el principio. Y esta es una verdad que vemos en otros pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1 vemos esta verdad. Colosenses capítulo 1.
Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él, está hablando de Jesús en el contexto, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque, versículo 16, en Él, en Cristo, fueron creadas, dice, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y noten lo que dice Pablo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto indica que incluso los seres angelicales fueron creados por Cristo. Al final, lo leímos hace un instante, al final de Hebreos capítulo 1, versículo 2, leemos que Dios hizo el universo por medio de Cristo. Dice que lo constituyó a Cristo como heredero de todo. ¿Y es heredero de todo por qué? Porque Él lo creó todo. A Él le pertenece. Y Él lo creó todo por el poder de su palabra. De igual modo, acompáñenme al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 14. Noten el título, el nombre que se le da a Jesucristo, dice versículo 14 de Apocalipsis 3, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿El qué? El principio de la creación de Dios. Él es el principio. Todo empezó a existir por el poder de Cristo. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento, la cual es clara e inequívoca. Acá no hay dudas. El Nuevo Testamento señala que Cristo ha creado todo. Todo cuanto existe lo creó Jesucristo. No existe absolutamente nada que haya sido creado sin la participación del Verbo. Esta es la idea principal de Juan capítulo 1, versículo 3. Pero hay algo en el texto original que nosotros no podemos apreciar completamente en nuestra traducción en castellano y que merece, creo yo, nuestra atención. Juan utiliza aquí, en Juan capítulo 1, versículo 3, una construcción en griego para todas las cosas, esa frase todas las cosas, que se enfoca en lo particular en vez de lo general. Juan está llamando la atención a lo particular en vez de lo general. El apóstol Juan podría haber expresado que Cristo era el creador de todas las cosas de manera colectiva, como de hecho hace Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16, utiliza una construcción diferente. En la traducción es lo mismo, pero son construcciones diferentes. Pablo está haciendo hincapié en la creación como un todo. Juan prefiere una construcción en griego que se concentra en cada cosa a nivel individual, de manera separada, de manera particular. Una mejor traducción sería: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él ni una sola cosa de lo que ha sido hecho fue hecho. El énfasis del texto está en lo individual, no en lo colectivo. Es como, déjenme darles un ejemplo para entender esto. Es como si Juan nos estuviese llevando a una galería de arte y nos dijera: ven, nos toma de la mano y nos dice: miren esto de aquí, vengan conmigo. Fíjense en este detalle de la obra. ¿Lo vieron? Ahora vayamos a la siguiente obra y nos lleva a la otra. Es muy distinto, él quiere ver cada detalle de manera individual. Pablo, por el otro lado, es como si nos lleva a la galería de arte, nos abre la puerta y nos dice: todo esto que está acá adentro lo creó Cristo. Noten el énfasis, es distinto. Uno se enfoca en lo colectivo, Juan se enfoca en lo individual. En lo individual. Y el énfasis de Juan es que cada una de las cosas que conforma la totalidad de lo creado viene de parte de Cristo. Desde la ballena más grande hasta la ameba más pequeña,
desde la diminuta luciérnaga hasta la más grandiosa puesta del sol, todo lo diseñó y todo lo creó el Verbo. Y este detalle en el texto creo yo que es de gran beneficio para nosotros hoy. Porque en la actualidad, lamentablemente en la iglesia, muchos piensan que Jesús no es realmente el creador de todo. Lo ven como el salvador del mundo, pero de ahí a decir que es el creador de todo y cada una de las cosas ya es otra cosa. Y entonces hoy en la iglesia encontramos gente que anda con sospechas sobre el poder de Cristo. Tienen sospechas sobre si realmente Él es el creador de todo. Él fue el agente por el cual todo fue creado. Entonces, el domingo por la mañana hay gente que canta sobre el amor de Cristo demostrado en la cruz del Calvario, pero cuando tropiezan durante la semana, sienten que este mundo no le pertenece a Cristo. Que este mundo no está asido por Él de alguna manera. Y claro, el mundo presente en la actualidad es radicalmente diferente al diseño original de Dios, nosotros lo sabemos. Génesis capítulo 1, versículo 31 dice que Dios vio lo que había creado y era bueno. No dice solamente bueno, dice que era bueno en gran manera. El diseño original de Dios en la creación era excelente, hermoso, en gran manera. Cada obra, cada detalle, cada pincelada era una obra maestra. Hoy el mundo es muy diferente a eso. Y los resultados de la caída de nuestros padres han afectado no solo a los seres humanos. El pecado no solo afectó a la humanidad, el pecado también afectó a la creación. ¿Se acuerdan? Esto habla Pablo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dice, la creación fue sujetada a vanidad. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una. La creación está gimiendo de dolor. De hecho, en su primera epístola, Juan, en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, llega a decir, escuchen, que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Luce muy diferente a lo que lucía en Génesis 1. En Efesios capítulo 2, versículo 2, en Juan capítulo 12, versículo 31, 14, 30, 16, 11, nosotros leemos que a Satanás se lo llama el príncipe de este mundo. O sea, el mundo es muy diferente de lo que era. El mundo entero está bajo el maligno. Sin embargo, Cristo sigue siendo el creador de este mundo. Cristo sigue siendo el creador de este mundo. Esto quiere decir que los cielos y la tierra no pueden más que declarar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque son la gran obra maestra de Cristo. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Día a día, noche a noche, no escuchamos palabras, pero vemos el testimonio de la grandeza de Dios a través de lo creado. Esto significa que el mundo todavía continúa asido a nuestro Señor Jesucristo. Su carácter está grabado en todo el universo tan profundamente que el universo no puede ni siquiera existir sin el poder de su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice justamente que Cristo sostiene todo por el poder de su palabra. De hecho, ¿saben quién está sustentando al mundo en este momento? Cristo. No Satanás. Cristo está sustentando al mundo en este momento. Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él permanecen.
Es decir, el mundo entero, el mundo por completo, pende del brazo de Cristo. Él lo mantiene. Entonces, no hay ninguna cosa que nos pueda suceder por accidente en la vida. Ninguna. Cristo no solo es el agente de la creación, sino que también Él es el sustentador. Cuando nosotros decimos que Él es el creador, infiere eso. Él no solo creó el mundo, se lavó las manos y se fue. No. El creador, el término crear a través del Antiguo y Nuevo Testamento tiene que ver no solo con la idea de comenzar a existir las cosas, sino también de sostenerlas. De sostenerlas. Todo es sostenido por el poder de Cristo. Y nunca hubo nada que no dependa del verbo para existir. Nada. Ni tu enfermedad, nada. Todo depende de Cristo para existir. El mundo todavía le pertenece y sin Jesús el universo sería un caos como también lo serían nuestras vidas. Cada cosa, cada detalle, cada pincelada del orden creado está siendo sostenido por el poder maravilloso y abrumante de Cristo Jesús. Pablo lo expresa así en 1 Corintios capítulo 8. Versículo 6. Para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En Él subsistimos, en Él somos, en Él nos movemos, y sin Él seríamos un caos. Esta es la segunda evidencia de la deidad de Cristo, su poder para crear el universo y su poder para sustentar el universo. Pero vamos a ver una tercera y última evidencia de la deidad de Cristo, y es su prerrogativa, más específicamente su prerrogativa para dar vida. Vimos la preexistencia, esa es una evidencia. Vimos el poder creador y sustentador. Ahora quiero que veamos, por último, la prerrogativa que tiene Cristo para dar vida. Noten cómo Juan concluye este pasaje. Versículo 4. Dice, en Él, está hablando del verbo, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, la luz de las tinieblas, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. O sea, noten que además de crear todas las cosas en los cielos y en la tierra, Cristo, noten lo que está diciendo el versículo 4 y el versículo 5, Cristo además tiene la capacidad de llenarlo todo con vida. Tiene la capacidad de llenar todo con vida. Esto es evidente en los primeros capítulos de Génesis, ¿no? Con la creación particularmente de los seres vivientes en los días 5 y 6. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 1? Versículo 20. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta y expansión de los cielos. Y dice que no solo dio el mandato, pero dice versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo y diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así.
Versículo 25, hizo Dios animales en la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Vemos claramente en el relato de Génesis que Dios tiene, por medio de Cristo, la capacidad de dar vida, de llenarlo todo con vida. Pero la capacidad que tiene el Verbo de dar vida se hace aún mucho más evidente o mucho más claro en la creación de la humanidad, no solo de los seres en las aguas y en la tierra, pero ahora hablándose y enfocándonos en la humanidad. Noten versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza conforme a nuestra imagen y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Y cómo lo creó? ¿Como un ser inanimado? No, como un ser viviente. ¿Cómo sabemos esto? Génesis 2, versículo 7, que dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué es lo que sopló? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién tiene la prerrogativa para dar vida? Dios. Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, Pablo llama a Dios como el único Dios vivo y verdadero. Él tiene la prerrogativa, la autoridad, la facultad de dar vida. Entonces, esto quiere decir que el hecho de que Cristo haya participado en la creación del mundo indica que Él también tiene en sí mismo y comparte la prerrogativa divina de dar vida a otros. Él estuvo ahí. Él fue parte del proceso en el que se crearon todas las cosas. Él participó en eso y Él dio vida. Entonces, al igual que Dios, Cristo no depende de ninguna fuente externa para vivir. Esto es muy diferente que nosotros, ¿no? Nuestra vida, si se lo ponen a pensar, es una vida prestada, no es nuestra. Y nosotros dependemos de cosas externas y ajenas a nosotros para sobrevivir. Algo que nos gusta mucho, la comida, ¿o no? Dios no tiene necesidad de comer. Él es autoexistente. Él tiene vida en sí mismo. Y al igual que Dios, el Verbo no depende de nada externo a sí mismo para vivir. En Juan capítulo 5, versículo 26, noten lo que Jesús dice. Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida ¿en qué? En sí mismo. Al igual que Dios Padre, Dios Hijo tiene vida en sí mismo. De hecho, déjeme ir un pasito más. Nuestro Señor Jesucristo no solo tiene vida en sí mismo y da vida a otros seres vivientes, sino que por definición Jesús es vida. No solo tiene vida, no solo tiene la capacidad de dar vida, sino que Él es la vida. Juan capítulo 14, versículo 6, Cristo mismo declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, dice, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es por esta razón que Juan afirma lo que afirma en el versículo 4 del capítulo 1. Por eso Juan puede afirmar que en Él estaba la vida. Literalmente, ¿saben lo que dice el texto? En Él era la vida. El mismo verbo que se utiliza 4 veces en Juan 1.1 y Juan 1.2 se vuelve a utilizar ahora en el versículo 4. En Él era la vida, porque Él es vida. No así el universo. Todo el universo cae en ¿qué categoría? Todo el universo cae en la categoría de empezar a existir. El universo en algún momento empezó a existir. Y hoy todos se matan por conocer el origen del universo. Y hay especulaciones de todo tipo.
Y teorías no faltan, abundan. El universo cae en la categoría de empezar a existir porque hubo un momento en el cual no existía. El universo no es eterno. Toda la creación recibe su vida de afuera. Alguien lo está sosteniendo. Y la Biblia declara que ese alguien es Cristo Jesús. Cristo es el que mantiene todo. El universo entero depende de Cristo para existir. Cristo, en cambio, deriva su vida de sí mismo. Él no necesita al universo para existir. Él no nos necesita a nosotros para existir. No nos creó porque se sentía solito, porque necesitaba un amigo. Él no nos necesita. Él es completamente, independientemente, autoexistente. No depende de nada ni de nadie para vivir. Él es Dios desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Y Hechos capítulo 17, 28 dice que en Él, está hablando de Cristo, en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Es decir, nosotros no podemos vivir, movernos o ser sin la vida de Cristo. Pero el Verbo siempre ha vivido, el Verbo siempre se ha movido y el Verbo siempre ha sido. No hay duda entonces de que la vida proviene de Cristo. Jesús es la fuente de todo y todos los seres vivientes. Pero Juan, en este pasaje, no solo está hablando de la vida física. Juan no solo está hablando de la vida física que tenemos nosotros para existir. En lo que resta del relato del Evangelio, el apóstol utiliza la palabra vida principalmente para hacer referencia, por ejemplo, a la vida de arriba en Juan capítulo 3. Habla de la vida eterna en Juan capítulo 3, versículo 15, versículo 16. Habla de la vida abundante en Juan capítulo 10, versículo 10. Y este es el sentido principal de la palabra vida en el relato del Evangelio de Juan. Esto quiere decir que la palabra vida no solo tiene un sentido físico, sino que también tiene un sentido ¿qué? Espiritual. Espiritual. Por este motivo, Juan inmediatamente en el versículo 4 identifica a la vida como ¿qué? Noten, versículo 4. En él estaba la vida. Y noten cómo la define. Y la vida era la ¿qué? La luz de los hombres. Aquí la palabra luz no puede entenderse de manera física porque en el versículo siguiente, en el versículo 5, el apóstol señala que los hombres pecadores no la hacen suya. Pero Juan no está hablando de la luz física. Nosotros sabemos que la luz física cae, el sol se levanta sobre justos e injustos, ¿o no? Sobre los malvados y sobre los rectos de corazón. Juan acá no está hablando tanto de la luz física. Está hablando en el sentido espiritual. Y la razón por la que Juan define a la vida, esa es la definición. Él dice que la vida que estaba o que era en Cristo era luz, luz a los hombres. La razón, creo yo, por la cual Juan define a la vida como luz es para clarificar el propósito de la encarnación del Verbo. Todavía no ha mencionado, de hecho, quién es el Verbo. Eso lo sabemos nosotros después en el relato. Pero unos versículos después, versículo 14, después de dar este prólogo, esta introducción, versículo 14 dice, y aquel verbo, ese verbo que hablé en el principio, en el versículo 1 al 5, dice que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y después nosotros sabemos que este verbo se identifica como ¿quién? Como Jesucristo, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No hay duda en el pasaje, el verbo es Jesucristo. Pero Juan está definiendo la vida como la luz para justamente clarificar el propósito de la encarnación. ¿Para qué vino? ¿Para qué vino Jesús?
¿Para qué se hizo carne? ¿Para qué habitó entre nosotros? Y la luz, el concepto de la luz, es una ilustración muy gráfica, porque la luz hace hincapié en la manifestación, en la iluminación, en la expresión de la cual Juan dio testimonio. De hecho, inmediatamente después, versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de qué? De la luz. ¿Y la luz es la qué? Es la vida. ¿La cual estaba en quién? En el Verbo, el cual se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ven cómo está todo conectado? De modo que la luz, escuchen, la luz es la vida de Dios manifestada en la persona de Cristo. Eso es la luz. La luz es, repito, la luz es la vida de Dios, esa vida eterna, abundante, de arriba, ¿sí? Es la vida de Dios manifestada en la persona de Cristo. Más adelante, en Juan capítulo 8, versículo 12, noten lo que dice Jesús. Y van a ver cómo estos dos términos están conectados, la luz con la vida. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. De la vida. O sea, la luz es la vida de Dios manifestada en la persona de Cristo. Yo soy, dice, la luz del mundo. Entonces, noten que con este concepto de la luz y de la vida, Juan nos está diciendo el propósito de la encarnación del Verbo. ¿Para qué vino Cristo? Simple, Cristo vino al mundo para darnos la vida eterna, la vida abundante del Padre. Y no solo Él vino al mundo para darla, sino que Él es el único que puede proporcionarla. No hay otro que pueda dar ese tipo de vida. No hay otro que pueda dar la vida que viene de arriba, porque no hay hombre que subió al cielo para agarrarla excepto Cristo que estaba allá. Solo en Jesús hay salvación. Tal cual como lo expresa Juan en su primera epístola, de nuevo, en primera de Juan capítulo 5, no lo busquen, anótenlo, primera de Juan capítulo 5, versículo 11, Juan dice así, el mismo autor, y este es el testimonio, que Dios, escuchen, nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, dice. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Hermanos, no hay salvación aparte de Cristo porque no hay otro ser que tenga la prerrogativa, la facultad, la autoridad de dar esta clase de vida. No hay. La vida eterna proviene únicamente de parte de Dios. ¿Y saben lo que esto señala? Lo que nos enseña prácticamente. Esto habla mucho de la condición espiritual de nuestro corazón. Esto dice mucho acerca de la condición natural de muerte de nuestro corazón, de las tinieblas de nuestro corazón, de la cual Juan habla en Juan 1:5. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el pecado es mucho más abominable de lo que suponemos. Repito. El pecado es mucho más peligroso y es mucho más abominable de lo que nosotros pensamos. ¿Saben por qué? Porque Dios mismo tuvo que encargarse de nuestra miseria. Dios mismo tuvo que encargarse de la miseria, la ingratitud de nuestro corazón. No bastaba con otro hombre. Porque otro hombre no tenía el poder para lidiar con la miserable condición de nuestro corazón. Tenía que ser divino. Tenía que ser Dios mismo. Nadie sino Cristo era capaz
de rescatarnos de nuestra condición de muerte espiritual. Entonces, la salvación le pertenece exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo, porque como Él es Dios, Él tiene la capacidad de llenar nuestro corazón de vida abundante, no vida por unos días. No es un chanta como los muchos payasos de hoy que venden y dicen hago milagros y a los 3 días vuelve a la condición en la que estaba. Él no es un chanta más. Él promete vida y vida abundante y vida por la eternidad a los que le siguen y se humillan. Pablo en Efesios 2 ilustra esto de una manera maravillosa. En Efesios 2 Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición, ese era nuestro trasfondo, ese era nuestro pedigrí. Esa es la condición de todo ser humano que no tiene a Cristo. De todo ser humano que no ama a Jesús, que no ha depositado su fe en Él. Tú estás muerto en pecado, en delitos. Tu condición es miserable. Y dice Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, porque solo Dios podía dar vida, porque solo Dios tiene la prerrogativa de hacerlo. Y noten lo que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, no es un ser diferente a lo que hemos visto en Cristo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Él nos dio vida exclusivamente y solamente por medio de Cristo, porque Cristo tiene la prerrogativa, como es Dios, de dar vida eterna y abundante a los que les reciban. Hermanos, ciertamente el pecado es muy grave. El pecado es muy miserable. La condición de nuestro corazón, la profundidad de nuestra maldad es muy, pero muy grande. Pero ¿saben qué? Cristo es mucho más magnífico que nuestro pecado. Y Cristo es mucho más poderoso que nuestro pecado. Por eso Juan, después en el relato del Evangelio, más adelante, dice que todo aquel que cree en Cristo tiene ¿qué? Vida eterna. Porque solo Cristo tiene la autoridad para darla. Y solo a Él podemos acudir si queremos vivir y no tener que enfrentar la ira de Dios. Solo Cristo puede salvarte esta mañana. Si tú todavía estás atado a los deseos de tu corazón. Solo Cristo puede darte la vida de arriba. Porque Cristo fue más que un gran líder. Cristo fue más que otro profeta. Cristo fue más que un gran maestro. Cristo es Dios hecho carne. Y si tú todavía no te has arrepentido de tu corazón, y si tú todavía no has confiado en Jesús, exclusivamente en Jesús, para salvación, tú estás condenado eternamente. A estar separado de Él para siempre. A recibir la pena de tu maldad. Deja de confiar en tus obras. Deja de confiar de que quizás en aquel día serás aceptado porque viniste a la iglesia. Deja de confiar en ti mismo. Humíllate de corazón. Pídele a Cristo que te salve y que te dé la vida que solo le pertenece a Él. Tú tienes una vida física prestada. Tú lo que necesitas
es una vida espiritual abundante que dure para siempre. Que no tenga fecha de expiración. Ven a Cristo hoy. Clámale a Él. Sin ninguna duda, entonces, podemos concluir que Juan 1, del 1 al 5, enseña la deidad de Cristo. No hay duda. No hay duda al respecto. Las 3 líneas de evidencia que nosotros hemos examinado juntos esta mañana son suficientes para convencernos a cada uno de nosotros de manera concluyente de que Jesús es Dios. Y escuchen, hermanos, este pasaje, Juan 1, no permite lugar para la neutralidad. Este pasaje no permite espacio para el intercambio respetuoso de posturas diferentes, para invitar al amigo, al testigo de Jehová, al mormón, no había considerado eso. No había considerado esa traducción. Este pasaje no invita al respeto de posturas que son diferentes y que niegan la deidad de Cristo. O Cristo es Dios o no lo es. Y si rechazas la naturaleza divina de Jesús, no puedes ser salvo ni en esta vida ni en la vida venidera. Como dijo Martín Lutero, él decía lo siguiente: si se despoja a Cristo la deidad, si a Cristo se le roba la deidad, no queda ninguna ayuda contra la ira de Dios ni ningún rescate contra su juicio. O Cristo es Dios o no lo es. Y como dije anteriormente, hay solo 2 respuestas posibles a la pregunta de quién es Jesús. Una afirma su deidad y conlleva la vida, la otra la niega y produce condenación para siempre. ¿Quién es Jesús para ti esta mañana? ¿Quién es Jesús para ti esta mañana? Informemos entonces nuestra mente diariamente con la verdad revelada por Dios en la Biblia, para guardar nuestros pensamientos del engaño y encender en nuestro corazón la adoración y la obediencia que Jesús se merece por ser el único Dios verdadero. Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este maravilloso pasaje, tan especial, que ha venido a ser un ancla de nuestra fe cristiana. Este pasaje que de manera concluyente, contundente, obvia, clara, demuestra que Jesús es Dios. Siempre ha sido Dios. No hubo momento en el que Él no era Dios. A diferencia del universo que comenzó a existir, Cristo no fue una criatura más. Él es el yo soy el que soy, que no tiene principio ni fin. El que ha estado involucrado en la creación activamente, el que sostiene el universo con el poder de su palabra. Y el que hoy demanda a todo pecador que se arrepienta de sus pecados y crea en Él, solamente en Él para salvación. Oh Dios, te ruego que a través de tu palabra traigas salvación a personas que todavía aquí tienen dudas sobre la deidad de Cristo. Traiga salvación para aquellos que todavía confían que hay algún pozo, una cisterna de agua afuera, una cisterna de obras afuera que es lo suficientemente profunda para darnos de beber por la eternidad. Sabemos, oh Dios, que hay solo una fuente de vida, una fuente de luz que no se seca nunca, y es Cristo Jesús. Padre, sigue produciendo en nosotros esa convicción de que Jesús es Dios
Y por lo tanto, como Dios, Él demanda que le sigamos y le rindamos la adoración y la obediencia, no solamente hoy, no solamente esta semana, sino todos los días hasta el fin del mundo. Es en Jesús que oramos, es en Jesús que nos movemos, es en Jesús que somos y es a Jesús a quien esperamos. Lo pedimos todo esto en su nombre. Amén.